de la humanidad, y Costa Rica empieza a debatirse entre una situación económica y social dificilísima que estaba enfrentando. Es cuando aparece, yo creo que una de las mentes más brillantes de Costa Rica, don Alfredo González Flores, y se le ocurre que podamos fundar o se pueda fundar en aquella época una institución financiera, un banco que sea estatal, y es cuando va a aparecer el Banco Internacional de Costa Rica, por aquel entonces, en 1914, y más tarde, en el año de 1936, pues será conocido como Banco Nacional, que es nuestra institución que tenemos ahora. El Banco Nacional en los años 30 y en los años 40 fue cuna de una serie de programas que posteriormente se desarrollaron en instituciones, ¿verdad? Desarrolló un sistema de juntas rurales que fue un ejemplo de crédito al pequeño agricultor en América Latina, ¿verdad? El Consejo Nacional de la Producción, el Instituto de Vivienda, el antiguo ITCO, Instituto de Tierras y Colonización, y cuando no existía el Banco Central, el Banco Nacional tenía un departamento que era el departamento emisor, que se transformó en Banco Central, ¿no? El Banco Nacional se le recuerda en la historia costarricense como una muy importante institución, no solamente de carácter crediticio, típicamente bancaria, sino también que fue el promotor, ¿no? Inició labores atendiendo a la Costa Rica rural de principios del siglo XX y mediante las juntas rurales de ahorro y crédito mejoró la calidad de vida de cientos de miles de agricultores. Luego, durante la época de la sustitución de importaciones, apoyó fuertemente al sector industrial que se consolidó en nuestro país y generó una buena parte del empleo. Cuando Costa Rica se abocó a la promoción de exportaciones, el Banco Nacional orientó fuertemente sus esfuerzos a apoyar ese sector que ha sido uno de los motores del desarrollo nacional los últimos casi 40 años. Y finalmente, conforme el mundo evolucionó hacia los servicios, que ha sido el otro gran motor del desarrollo, el Banco Nacional lo hizo también. En esos años fueron los de mayor crecimiento del banco. Fue también un proceso de centralización del banco, es decir, salió de San José hacia las principales provincias y después hacia otros cantones, y pues el Banco Nacional se convirtió en uno de los bancos en tener más sucursales en nuestro país. Es así como se crea en el año 1998 a BN Valores, que es el puesto de bolsa, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión BN Fondos, y se crea también la operadora de pensiones BN Vital. En el año 2010 se crea BN Corredora de Seguros. Las 4 subsidiarias hemos aportado muy eficientemente al mercado financiero en los diferentes nichos. En los últimos años, como conglomerado, hemos estado trabajando fuerte en un proceso de cambio, de transformación, que nos permita proyectarnos como un banco cada vez más ágil y más moderno, acorde a las tendencias de la industria y también acorde a las exigencias y necesidades de nuestros clientes, porque estamos concentrados hoy en lo que nuestros clientes quieren y facilitarles la vida. Ese es nuestro propósito. El Banco Nacional ha tenido que reinventar de forma muy acelerada, producto de la crisis del año 2020 sanitario, gran parte de nuestros procesos. Esa situación nos ha hecho reinventarnos y nos ha dado la solidez necesaria para poder plantear un cambio transformacional que permanezca por lo menos 200 años más. Esos cambios provienen básicamente desde el tema de innovación tecnológica. Entendía esta como un medio para poder favorecer, entender y sobre todo gestionar de una mejor manera y más adecuada a nuestros clientes. No se puede pensar este país sin contar con la fuerza, el aporte, con el valor agregado que el Banco Nacional y sus subsidiarias le han dado a este terruño. Hemos sido el principal aliado y el músculo financiero más importante de este país y queremos seguirlo siendo, y por eso estamos trabajando fuerte para remozar muchas de las cosas que durante estos 100 años o más se han consolidado. El Banco Nacional le ha dado mucho al país, ¿no? Y el país todavía espera y puede esperar mucho del Banco Nacional. Estoy seguro que los funcionarios actuales y colaboradores cumplirán con las funciones que tienen que cumplir, como lo han venido haciendo desde hace muchos años, ¿verdad? Que al celebrar Costa Rica 200 años de historia independiente, durante más del 50% de ese tiempo, el Banco Nacional ha estado acompañando
a todas las generaciones de costarricenses, brindándoles la oportunidad de cumplir sus sueños, de obtener una vivienda, de desarrollar su pequeña empresa, de realizar emprendimientos, una verdadera democracia en el acceso a los productos y servicios financieros. Sin la existencia del Banco Nacional, la Costa Rica que conocemos hoy posiblemente sería un país muy, muy distinto, porque no habría contado con ese extraordinario apoyo que el banco ha dado en todo el territorio nacional y a todos los estratos de nuestra población. Buenas tardes, estimados y estimadas colegas. Es un placer contar con tan distinguida presencia en este panel coorganizado por el Colegio de Periodistas y la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas, REDIR. Los retos de los relacionistas públicos antes y después de los 200 años de vida independiente en los países centroamericanos. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Banco Nacional, FIFCO, la Casa del Futbolín, Balones Boyd y Colby, por hacer posible esta Semana de la Comunicación. Iniciamos esta actividad con un saludo del señor Antonio Di Génova, presidente de REDIR. Hola amigos del COLPE, del Colegio de Periodistas de Costa Rica, qué gusto saludarlos. Antonio Di Génova es mi nombre, les hablo desde Buenos Aires, Argentina, soy el presidente de la Red Iberoamericana de Profesionales de Relaciones Públicas, REDIR. Bueno, en principio saludarlos, abrazarlos desde aquí, felicitarlos por el marco de las actividades que están realizando por el Bicentenario. Sinceramente, son hitos importantes, sé del esfuerzo que están realizando para impulsar las comunicaciones en Costa Rica. Y también estoy muy complacido de que nuestros equipos de trabajo de la zona estén colaborando con ustedes, estén trabajando mancomunadamente. Indudablemente los resultados se logran a partir de un trabajo colaborativo, peer-to-peer, me parece genial. Estamos para eso. Me parece que el trabajo reticular en redes es lo que las organizaciones hoy necesitan para crecer. Así que las relaciones públicas son la herramienta ideal para colaborar en estos procesos de aprendizaje común y de desarrollo de acciones colaborativas que redunden en beneficio de toda la comunidad de profesionales de comunicación en este caso. Así que cuenten con nosotros, no solo en esta oportunidad, sino en el futuro. Va a ser un placer seguir conectados con ustedes y colaborar en todo lo que sea posible. Muchísimas gracias por esta oportunidad, les deseo el mayor de los éxitos y los abrazo desde Buenos Aires. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Gilberto Luna Montero, fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales de Comunicación en Costa Rica. Muy buenas tardes a nuestros estimables y estimable panelista. Gracias, Dulce María, por la introducción. En nombre de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales, ahora en Ciencias de la Comunicación Colectiva, hace aproximadamente una semana, la Asamblea Legislativa dio un nuevo marco jurídico a nuestro colegio profesional y hoy ya no solamente somos periodistas, relacionistas públicos, comunicadores, publicistas, sino que la nueva ley nos permite incorporar a otras ramas de la comunicación y eso nos complace mucho. En nombre de la Junta Directiva queremos darles la más cordial bienvenida a esta Semana de la Comunicación que ya inició ayer
y que va a tener una serie de paneles y actividades programadas a lo largo de esta semana. Los retos de las relaciones públicas antes y después de los 200 años de vida independiente de los países centroamericanos es el título de este panel. Y si bien es cierto que las relaciones públicas son una ciencia relativamente nueva, sin esta disciplina todavía empírica a fines del siglo XX, nuestra historia no sería la actual. Gracias a ella, poco a poco se fue forjando la relación con la prensa, los primeros partidos políticos. Sin esta disciplina, definitivamente muchas crisis, tanto políticas como empresariales, a lo largo de las décadas no se hubieran podido resolver y los daños reputacionales hubieran sido desastrosos para nuestra historia. Es una ciencia que la comunicación colectiva, que poco a poco se llena de señorío al ser tratada como una disciplina encargada de mejorar la imagen de empresas, instituciones y personajes, sin importar a lo que se dediquen, gracias a las relaciones públicas y con una buena gestión de esta, se puede llegar a la cima o, en su defecto, darle vuelta a la opinión pública para usarla a nuestro favor. Pero esto no se podría hacer hoy tan fácilmente sin estrategias, investigaciones y la perspectiva de tantos profesionales que están en el campo de batalla diariamente para generar un ambiente positivo tanto dentro como fuera de las organizaciones. Estoy seguro que el aporte de don Pablo Duncan, de doña Patricia Arias, de don Jorge Garay, ayudarán a enriquecer nuestro conocimiento, el de los profesionales y el de todas y todas las personas que nos acompañan hoy a través de las redes sociales en este panel. Muchísimas gracias y de inmediato los dejo con Dulce María Rodríguez, que hace la presentación de cada uno de los panelistas. Muchas gracias, don Gilberto. Le damos la bienvenida a nuestros expositores, miembros de REDIR. Patricia Arias, CEO de Comunicarte, quien nos acompaña desde Honduras. Bienvenida, Patricia. Jorge de Garay, presidente de Garay Mexos Public Relations, presente hoy desde México. Y a Pablo Duncan, socio director de CLC, afiliada a Llorente y Cuenca, Centroamérica, quien está acá desde Costa Rica. Muy buenas noches y bienvenidos. Para iniciar esta actividad voy a proceder a presentar a cada uno de nuestros panelistas, quienes después darán una pequeña presentación de 10 minutos para iniciar con la discusión. Pablo Duncan es máster en Comunicación Corporativa de la Universidad de Barcelona y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Además, es máster en Economía Aplicada y en Derecho de la Universidad de Castilla. Y cuenta con una especialización en Imagen y Comunicación Corporativa y otra en Políticas Públicas, ambas de George Washington University. Actualmente es el director para Centroamérica de la Mesa Mundial de Socios y Directores de Llorente y Cuenca y cuenta con más de 25 años de experiencia en Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. Doña Patricia Arias es licenciada en Periodismo. Cuenta con más de 30 años de experiencia en comunicación estratégica y relaciones públicas. Además, es escritora y conferencista internacional. Patricia funge como CEO de Comunicarte Honduras y actualmente cursa el máster de Coaching Personal y Liderazgo Organizacional en la Universidad Europea del Atlántico. Jorge de Garay es presidente de Garay Mexos Public Relations, administrador de empresas y mercadólogo de formación, pero cuenta con 4 décadas de experiencia en el campo de las relaciones públicas. Actualmente es el primer mexicano miembro del Board of Directors de Public Relations Society of America, con sede en New York, y además es miembro del Consejo Regional para Norteamérica de la Global Alliance para las Relaciones Públicas y Comunicación. Estos son nuestros panelistas realmente de un muy alto nivel y vamos a iniciar con la presentación de don Pablo Duncan.
Adelante, don Pablo. Hola. Hola, hola. ¿Sí me están escuchando? Sí, adelante, adelante, ya puedo iniciar. Bueno, muchas gracias y disculpen por la falla técnica. Muchas gracias al Colegio de Profesionales en Ciencias de la Comunicación de Costa Rica, a la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas, en especial a nuestra gerente para Costa Rica, Tatiana López, por dar el honor de estar por acá, y un afectuoso saludo a las autoridades del Colegio de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Don Gilberto, muchísimas gracias por sus palabras, y por supuesto, mi querida Patricia y Jorge, un honor estar también compartiendo con ustedes y a nuestra eficiente y directora del día de hoy de esta conversación. Realmente daremos algunas ideas sobre la evolución de las relaciones públicas, que espero que sirvan de apertura para los verdaderos aportes que son los que traen Patricia y Jorge a la mesa el día de hoy. Por supuesto, vamos a empezar con algunos hitos históricos que vamos a pasar muy rápidamente. La historia es una narrativa, y como narrativa que está sesgada, por supuesto, por quien la escribe. Vamos a ver algunos hitos que no esperemos, no pretendo que sean los únicos, ni siquiera los más importantes, que obviamente son eurocéntricos y que están muy centrados también en la influencia que han tenido los Estados Unidos en los últimos 70 años, por supuesto, que han dominado el escenario económico y sociocultural. Pero, en fin, vamos a hablar de algunos hitos de los cuales vamos a pasar muy rápidamente, para luego hablar un poco de los retos que tenemos en el área de las relaciones públicas. Tenemos una historia de construcción que inicia mucho antes de esta fecha, pero vamos a hablar un poco de lo que sucedió cuando fue mencionado por primera vez relaciones públicas en el Congreso de Estados Unidos, luego la disputa entre Thomas Edison y George Westinghouse, relacionada con la corriente directa interna que generó un departamento de relaciones públicas, la primera agencia de relaciones públicas con Ivy Lee y Edward Bernays, que Ivy Lee es el que es considerado, como ustedes saben, el padre de las relaciones públicas, la primera nota de prensa oficial, y luego pasamos una etapa, seguimos una etapa de construcción cuando Bernays presentó el concepto de calle en doble sentido, en el que ya empezábamos a tener interés de qué nos querían hablar nuestros públicos y empezar a escucharlos, claro, para persuadir, pero en ese momento ya empezamos a pensar que hay una calle de doble vida, y posteriormente va avanzando de este proceso de construcción a una etapa de profesionalización, industrialización, en el que se fundan ya institutos de relaciones públicas, en el que se sientan las bases para la comunicación de crisis, y en la que se funda con su nombre original el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Y luego llegamos a una etapa de transición, que es la que estamos en los últimos 32 años, cuando el surgimiento de Internet, las redes sociales en línea. Posteriormente hay una interactividad en la que empieza el verdadero 2.0, el social media empieza a cambiar toda la forma en la que hacemos relaciones públicas, y por fin los teléfonos inteligentes como un hito fundamental en el que nos ponen en nuestras manos una capacidad de ser emisores también de comunicación de una manera importante. Y también va evolucionando el concepto mismo de relaciones públicas, en una sociedad de información que se transforma en una sociedad del conocimiento. Se van enfrentando las fronteras entre las profesiones, ahorita lo vamos a ver. Esos modelos tradicionales de comunicación analógica y bidireccional se hacen obsoletos ante la interacción de nuevos roles digitales. Los términos de relaciones públicas, publicidad, mercadeo, periodismo, comunicación corporativa, mercadotecnia se intercalan
y se van solapando, ¿verdad? En diferentes definiciones en todo lo que es transmedia. Tienes que pensar ahora todas las piezas en comunicación, tienes que pensarla en multiplataforma. Bueno, en los últimos 50 años, por supuesto, ha sido un reto importante en esa definición. Entonces pasamos en estos enfoques conceptuales de una etapa que tiene un énfasis en la persuasión, en la que entendemos a las comunicaciones, a las relaciones públicas como un esfuerzo planteado para influir por medio de la actuación aceptable de la comunicación recíproca. Decían algunos, hoy pasamos una etapa en la que empezamos a entender el sentido estratégico del direccionamiento estratégico. Entonces la comunicación empieza a hablarse ya en el nivel gerencial, en el nivel más alto de la organización. Empezamos a entender que la jerarquía y la comunicación política, las relaciones públicas tienen que estar ahí a la par de donde se toman las decisiones, en la parte gerencial. Y entonces también sabemos que las relaciones públicas son una responsabilidad de la dirección y empiezan a abrir poco a poco las mesas para que las personas en relaciones públicas puedan estar en esas posiciones. Viene una época con un énfasis en lo social, ya es muy importante acá, el modelo bidireccional simétrico, en el cual ya se empieza a hablar de ese entendimiento mutuo entre la organización y sus públicos, bidireccional en la forma en la que se comunican entre sí y, por supuesto, todos los conceptos de responsabilidad social corporativa. Y nos lleva a una etapa en la que estamos ahora, que el énfasis es el propósito, en el cual la organización hace una diferencia positiva en la sociedad y obtiene resultados. La persona consumidora adquiere los productos, también no solo por la bondad de sus productos, los servicios, o se vincula con la organización en alianzas públicas-privadas o con ONGs, no únicamente por lo que hacen, sino también por su propósito, por su impacto en la sociedad, no solo porque cumplen o porque tengan con la ley o porque tengan buenas leyes de normativa de género, sino y principalmente porque esa interacción con esa organización contribuye a una meta superior y a valores compartidos. Y queremos entender cuál es el propósito de las organizaciones. Y bueno, entonces las relaciones públicas en todo esto están en una búsqueda de esa identidad en estos tiempos, ¿verdad? La institución que aglutina la mayoría de las empresas de relaciones públicas en Estados Unidos ha hecho intentos 2003, 2007, 2012 de desarrollar esa nueva definición. Al final, en la del 2012, es que dice que las relaciones públicas son un proceso estratégico de comunicación que construye relaciones mutuamente beneficiosas entre las organizaciones y sus públicos. Y bueno, ya ese concepto se nos está quedando corto, ¿verdad? Y ya está siendo también, por supuesto, retado. Y bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar de toda esta carrera? Bueno, porque al final las relaciones públicas han evolucionado y siguen evolucionando porque la sociedad y la tecnología, que a su vez la tecnología hace cambiar la sociedad y la sociedad hace cambiar la tecnología, también siguen evolucionando. Entonces, las relaciones públicas son sensibles a los cambios institucionales de los últimos 200 años en nuestros países y, por supuesto, en el mundo, a los conflictos entre los grupos de interés, a ese redimensionamiento y redefinición del liderazgo en el que suceden afortunadamente una reivindicación de las posibilidades de otros actores, otras participantes que no estaban, por ejemplo, el liderazgo femenino. Esa misma incertidumbre sobre el futuro de las formas sociales y económicas y hasta los factores ecológicos presiona a las organizaciones a definir posiciones y propósito, y hay más conciencia y capacidad de concientización de las personas debido a la mejora y aumento en la tecnología. Entonces, tenemos una sociedad que cambia y unas relaciones públicas que no pueden estar estáticas, y vimos cómo, cuando hablábamos de los hitos, han venido evolucionando. Eso nos lleva a algunos desafíos de orden práctico. La evolución de los cambios tecnológicos presiona la forma en la que se gestionan las relaciones entre las organizaciones y sus públicos. Es inevitable en estos tiempos hacer compromisos inmediatos, directos con los stakeholders en tiempo real. Ya no hay tiempo para ir a ver cómo defino el mensaje y pasarlo por 3 o 4 personas para que me den la autorización. Y además los receptores de esa información también son influenciadores y generan contenido. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos, voy corriendo. Entonces tenemos esa interactividad, esa inmediatez, esa transformación sociocultural y tecnológica, cambió las dinámicas de la sociedad
y por supuesto que los profesionales tienen que desarrollar competencias para lidiar en un modelo multidireccional, multidisciplinario, multiaxiológico y multitarget. Entonces, estamos evolucionando, o tenemos que evolucionar desde las relaciones públicas, de la responsabilidad al activismo corporativo, una demanda de compromiso social, por supuesto, con el interés general que va más allá en esta época postdigital, y tal vez nos dará tiempo para comentar un poco de eso, anticipar las crisis y revelar oportunidades, no escuchar desde la agenda de la marca, sino desde los públicos, y anticiparse a lo que los públicos están deseando, asumir que el poder no está en las marcas, de producir contenidos y construir narrativas para competir, por supuesto, con tanto ruido que hay. Entonces es necesario construir narrativas más allá de tanto contenido, ¿verdad? Eliminar el ruido, encontrar una propia voz y encontrar esa sintonía, y gestionar medios más allá, sino diseñar experiencias para que, y es hora tal vez de decirlo con todas sus palabras a las personas que están en agencias de publicidad, que tenemos que empezar a decirle a nuestros clientes que esos indicadores de salir en Tier 1, Tier 2 y 3 veces o 4 veces ya no es lo que realmente está determinando la forma en la que tenemos que realizar el ejercicio de las relaciones públicas. Entonces, la buena noticia es que nadie mejor que las personas que están en relaciones públicas para afrontar esos cambios, esas transiciones que son necesarias, y que tal vez, aquí tuve que correr un poco, pero que tal vez en el momento de las preguntas y respuestas podamos profundizar un poco sobre estos conceptos que son bastante ricos y que están presionando a un nuevo profesional en esta área, y a una redefinición de lo que tenemos que hacer desde las relaciones públicas y lo que son las relaciones públicas. Muchas gracias a Pablo Duncan Lynch, socio director de CLC, afiliada a Llorenque y Cuenca Centroamérica. Ahora vamos a escuchar a Patricia Arias. Adelante, Patricia. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Colper y a Redir, igual al equipo técnico que ha colaborado con nosotros hasta aquí, y a los exponentes y por supuesto a los entes patrocinadores. La pasión de comunicar en el marco del conversatorio de los retos de los relacionistas públicos antes y después de la pandemia. Vean, la primera etapa marca del pasado al presente en Honduras. Voy a hablarles bien rápidamente, como hizo Pablo. Somos una población de 9,5 millones de habitantes. Es de fuente del Instituto Nacional de Estadística. Me he propuesto que por cada poblador que hay en Honduras haya una persona que comunique con propósito, y luego les voy a explicar cómo lo vamos a lograr. Muy bien, exportamos productos hondureños como textiles, café, tilapia, camarones, puros, bananos. Por lo tanto, nuestras empresas son empresas con visión. Estas ocupan las primeras posiciones de exportación en el mundo, según la designada presidencial y encargada de la Secretaría de Desarrollo Económico, María Antonia Rivera, y por lo tanto, un relacionador público en cada entidad del Estado representa un embajador de marca para Honduras. ¿Cómo nacen las relaciones públicas en Honduras? No hay mucho que decir. Patricia Murillo, que es catedrática de la Facultad de Periodismo y diputada en este tiempo del Partido Libertad y Refundación, y fue mi maestra de PR en la universidad, manifiesta: no hay mucho antecedente histórico. Se dice que iniciamos en Honduras a través de la necesidad que hubo en un gabinete de Estado donde la presidenta de la Junta Nacional de Bienestar Social, primera dama de la nación, decidió abrir una Junta Nacional y un Patronato Nacional de la Infancia, y fue allí donde ella necesitó informar de su trabajo a través de profesionales de la época. Posteriormente se institucionaliza mediante prácticas aisladas en diferentes dependencias estatales, siendo el Instituto Nacional Agrario, y aquí me llama mucho la atención para aquellos que trabajan en radio, mayor inmediatez en aquel tiempo, a través de la radio se empezó a hacer la mayor exposición de las relaciones públicas. A través de la radio se emitían boletines, comunicados de prensa, y se daba la información del momento. Y eso fue en 1957. Luego las compañías bananeras, en la época de los 70, en el siglo pasado, habían 20 compañías que buscaban asegurarse la recolección de bananos, y ante supuestas reacciones de inconformidad en Honduras de parte de líderes sindicales y sociedad civil, aparece la gestión de manejo de crisis en estas compañías.
Vean, era todo empírico y definitivamente los medios tradicionales jugaron un papel bien importante, pero nos damos cuenta que ya en el sector privado no fue hasta 1968, a través de un enfrentamiento que se dio entre organizaciones empresariales, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, quienes aliados con el sector laboral estaban en contra del gobierno. Y es ahí donde el sector empresarial requiere de tener profesionales de las relaciones públicas en departamentos de comunicaciones del sector privado. Ahora ya nos damos cuenta que hemos pasado del sector público al sector privado y aún así no está tan formada el aspecto comunicacional. Esta es una historia que me pareció bastante impresionante desde el punto de vista de que no hay nada registrado. Por último, los entes del Estado, los entes de seguridad decidieron también bajo una comunicación lineal tener una visión comunicacional que, a pesar de estar llena de tecnicismos, podía servirles a ellos para promover lo que se hacía desde las instituciones de seguridad. Ahí ya tenemos un complemento de relaciones públicas históricas en mi país, Honduras. PR pedagógico actual en Honduras. De 9 universidades nacionales que tenemos solo una cuenta con la carrera de relaciones públicas como tal. La materia se imparte en la carga curricular de carreras tales como periodismo, mercadotecnia y turismo. Tenemos un máster en dirección de comunicación corporativa en UNITEC, en la Universidad Tecnológica, la que conlleva materias de relaciones públicas sin profundizar mucho en esa especialidad. Esta temática me lleva a mí, como una mujer que ha abierto mucha brecha en la parte de relaciones públicas, a ítems negativos que enfrentamos quienes hacemos relaciones públicas en la actualidad. Poco o ningún conocimiento de lo que significa estrategia comunicacional por parte del cliente. Eso nos hace perder mucho el tiempo y muchas veces que nuestra asesoría no conecte e impacte de la forma que necesitamos. El regateo de los costos de las consultorías es otro tema que estamos tratando de manejar desde la parte profesional, porque reconocemos que un trabajo bien hecho se tiene que pagar. Poca inversión en la pauta publicitaria, lo que impide que a veces los medios de comunicación no sean actores protagónicos de apoyo con las campañas de relaciones públicas. Confusión de parte del cliente entre lo que es la línea diferencial del mercadeo y el PR. Y ahí es donde estamos tratando de abrir espacios de comprensión que nos ayuden a poder provocar cambios que en esta generación son necesarios. Estar supeditado a subordinados, a gerentes de administración o recursos humanos con poca o ninguna experiencia comunicacional que nos impiden el trabajo efectivo y eficaz. Ítem positivo de las relaciones públicas logrados con pasión, porque sin pasión no hay relaciones públicas para mí. Con la pandemia, las empresas inteligentes están convenciéndose cada día más en Honduras de la importancia de la visibilización de sus servicios y productos. Somos aceptados como asesores y como consultores. Y hay un componente, el PR add value, que no es más que el retorno de inversión de lo que nosotros hacemos como profesionales de la comunicación, ha sido un garante de nuestro trabajo codificado en números. Ítem positivo de las relaciones públicas logradas con pasión. Ser periodistas provoca un mayor apego por parte de los colegas para apoyar nuestros eventos. Somos multitasking, resolvemos, creamos, nos empoderamos, nos afianzamos y ejercemos influencia. Por eso hemos logrado un espacio multisectorial de elevadas dimensiones. Cuando alguien me dice, Patricia, necesito tu ayuda, significa, Patricia, te necesito a tiempo completo aquí. Y ese logro no se ha hecho más que en los últimos 5 años y se los digo, la pandemia nos ha favorecido enormemente. Somos influenciadores a través de nuestras participaciones en diferentes comisiones, reuniones privadas, estatales, que nos dan relevancia relacional y eso nos hace ser más productivos. Nos hace sobresalir en sitios donde otros apenas están iniciando. Ya lo dijo Pablo, dijo énfasis en lo social y énfasis en el propósito. Creo y considero que ser un relacionador público al nivel de lo que el mundo está necesitando es una persona que no puede alejarse del propósito y que la pasión con el corazón en la mano es la parte fundamental de la generación de confianza.
Creo en las relaciones públicas como el ADN de un profesional multidisciplinario. Creo en su efecto influenciador en personas y sociedades. Creo en el papel protagónico del relacionador público en todos los estratos donde se desempeñe. Abogo porque seamos considerados como un sector representativo del engranaje sectorial. Y hoy me posiciono en las diferentes plataformas mundiales, como en esta plataforma a la que hemos sido invitados, para estar al día con las más novedosas tendencias. Así es que, sobre todo, me erijo con la convicción acerca de la pasión de comunicar con propósito, porque somos, en este nuevo tiempo, yo establecí una nueva fórmula, ARDC. Estamos sujetos a la adaptación, estamos haciendo reingeniería cada día en la parte personal y en la parte profesional. La demanda nos está exigiendo que nos coloquemos en entornos donde antes nos era vedados, por lo menos en mi país, y estamos ubicados en una capacidad de respuesta. Usamos la inmediatez como un órgano superior para poder provocar, junto con las nuevas tendencias de la tecnología y del Internet, movernos con nuestros públicos para saber qué es lo que quieren. Somos el corazón de la pasión de comunicar y, sobre todo, donde hay un relacionador público, hay una frase enorme que dice: no hay problema, yo soy relacionador público, yo resuelvo. Y eso nos está indicando cada día más que no importa lo que haya sucedido en la historia, no importa lo que atrás se haya visto, hoy nosotros somos garantes de sostener al mundo comunicado. Y como somos relacionistas natos, contribuimos al diálogo, no tenemos problema para descifrar la maraña de las frases que han sido tratadas con mucha academia, pero que no se les entiende nada. Patricia, somos los mejores exponentes que podemos tener en materia de comunicación social. Hoy yo los invito a toda la audiencia que estamos teniendo a darnos cuenta que por cada relacionador público que hay en una institución, hay 20, 30, 40 o 50 profesionales que se van a destacar a través de nuestro trabajo. Usemos las armas que tenemos. Coloquemos la pasión como primer lugar, la confianza a su lado, y finalmente hagamos cambiar el mundo y la historia a través de la pasión de ser relacionadores públicos. Estas son mis obras literarias, están allí, disponibles para el mundo. Un gran abrazo. Muchas gracias, Patricia. Invitamos a los participantes a través de nuestras redes sociales a ir colocando sus preguntas, y también a la audiencia que se encuentra acá en el auditorio para ir formulando sus preguntas para el periodo de preguntas que tendremos posterior a la discusión. Ahora le doy la palabra al señor Jorge de Garay, presidente de Garay Mexos Public Relations. Don Jorge, ¿me escucha? Don Jorge. Sí, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Adelante. Gracias. Bueno, después de las dos excelentes presentaciones aquí de mis amigos, colegas, Patricia y Pablo, bueno, yo voy a presentar algo que le llamo el arte de construir puentes. Pero antes que nada quiero agradecer al colegio, a la Red Iberoamericana, a Tatiana, su invitación, y felicitar a Costa Rica por estos 200 años de independencia y al colegio por su 52 aniversario. De toda la historia que nos contó Pablo, yo voy a hacer un resumen en imágenes brevemente, ¿no? Esto nos dice, por ejemplo, la conexión del Internet, los retos que tenemos al cambio climático, los movimientos sociales, la tecnología, el primer teléfono celular, los terremotos, los atentados, la guerra mundial, la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto ha sucedido en poco más de 100 años, ¿sí? Y mucho más, o sea, acabaré yo mis 10 minutos y saco más cosas, ¿no? Y en todo esto tenemos que ver, a principios de siglo, en 1900, efectivamente, Ivy Lee y Edward Bernays fueron quienes iniciaron esto de las relaciones públicas. Ivy con
con aquel primer comunicado que lo publicó el New York Times íntegro, ¿sí?, en 1914, y en 1923 estamos a 2 años de que se cumpla el primer siglo del primer libro sobre relaciones públicas, que era Cristalizando la opinión pública, de Edward Bernays, ¿no? Entonces, y en todo esto hemos tenido, ¿qué pasa después? Rápidamente me fui junto con lo de Pablo y esto a los 200 años, y bueno, llegamos al 2020 y caray, el mundo se detuvo, ¿no? Y nos tomó desprevenidos, nunca creímos que algo así pudiera suceder y no sabíamos qué hacer. Yo radico en México, en la frontera con los Estados Unidos, y por ejemplo, nada menos ayer nos dicen, y vamos a cumplir 19 meses en que tenemos cerrada la frontera entre México y Estados Unidos, la frontera terrestre, al igual que entre Estados Unidos y Canadá. Imagínense todos los retos de esto en cuanto a la comunicación, las relaciones, la interacción que existe, porque son regiones, aunque estamos en 2 países diferentes, ¿no? En México, las relaciones públicas, nada más para agregar, en los 60 se empieza el movimiento, pero realmente el auge viene en 90, porque en 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y llegaron las grandes firmas a principios de los 90 a hacer mucho el trabajo de cabildeo y demás. Entre 2020 y 2021 cambia, todo cambia, y lo estamos viendo que cambia a diario. ¿Y qué hemos aprendido al navegar por estas aguas turbulentas? Darnos por vencidos y hundirnos. Yo decía el año pasado, en el mes de abril, mayo, más o menos, decía, bueno, esto es como la filosofía que yo llamo la filosofía de mi laptop, ¿no? Se me bloquea de repente, entra en crisis y entonces tengo algunas opciones. La apago, la duermo o la reinicio. Y entonces hemos tenido que reiniciarnos, porque si no, nos hundimos. Y en ese reinicio viene un aprendizaje interesantísimo, ¿no? Y entonces continuamos navegando, porque pretendemos llegar a nuestro destino. Y queremos que a quienes asesoramos y a nuestros clientes lleguen a su destino. Definitivamente la vida es según cómo la mires, ¿no? Desde el cristal que tú quieras observarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta caricatura que esto puede ser una piedra una piedra en el camino o un puente. ¿Qué queremos? Cada quien lo decide, ¿eh? Yo voy por los puentes, ¿no? Que los puentes comunican, los puentes unen, los puentes enlazan comunidades, ¿no? Los puentes acercan. Y las áreas de oportunidad existen, de nosotros depende el querer ir a encontrarlas, ¿no? Y bueno, y por ello lo importante de estar estudiando y estudiando y estudiando. Y para construir puentes, bueno, pues requerimos estas y muchas más características, ¿no? Ser diplomáticos, disciplinados, honestos, éticos sobre todo, estrategas, analistas, honestos, leales, creativos, pero no olvidar como uno de los factores principales el ser humildes, porque tenemos que aprender todos. Actualmente convivimos en nuestro trabajo, muchos de nosotros, o en la vida diaria, 5 generaciones al mismo tiempo. Desde los tradicionalistas al inicio de los 1940 y demás, que todavía están por acá, ¿sí? Los baby boomers, en los que me incluyo, y luego viene la generación X, y luego los millennials, y posteriormente la generación Y, y ahora ya estamos prácticamente con los alfa, aquellos que nacieron en el 2010, en este siglo, realmente que nacieron en este siglo, y quienes en unos cuantos años van a estar totalmente activos, ¿no? Y que nacieron además ya con toda esta tecnología integrada, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos actualmente? Bueno, actualmente es la pandemia mundial del COVID-19, a una economía mundial en crisis, a profundos cambios globales. O sea, no podemos negar que tenemos serios problemas en el cambio climático, escasez de agua, recursos naturales, etcétera, etcétera. Las tensiones políticas y movimientos, esta geopolítica está tremenda, ¿sí? Los riesgos de democracia en muchas partes, el mercado más competitivo, los riesgos tecnológicos, la ciberseguridad es un elemento que no teníamos, ¿no? Las noticias falsas, por supuesto, y estar lejos de la verdad, ¿sí? Y reconozcámoslo. Yo decía, cambia todo, cambia. El mundo cambió, no podemos hacer esto. O sea, imagínense hacer un plan de relaciones públicas con un disquete. O sea, olvídenlo, o sea, tenemos que estar actualizados, ¿no? Y por ello digo, estudiar, estudiar, estudiar. Hay que pensar diferente. Y pensar diferente, sí, pero
sin dejar de ser solidario, sin dejar de ser compasivo, sin dejar de ser afectivo. ¿Sí? No podemos irnos exclusivamente por la tecnología, debemos ser sensibles a todo esto, ¿no? Y bueno, esto lo dijo un hombre que yo leí su libro allá por los 70s, ¿no? Y quienes no lo hayan hecho, el libro está muy actualizado, vean la frase, ¿no? La sociedad necesita gente que sepa cómo ser compasiva y honesta. La sociedad necesita todo tipo de habilidades que no solo son cognitivas, también emotivas y afectivas. No se puede hacer funcional a la sociedad basada solo en datos y computadoras. Escrito en los 70s, el shock del futuro. ¿Sí? Necesitamos que los humanos seamos más humanos. Y nosotros somos un gran catalizador para ello, como decía Patricia. ¿Sí? Mientras más retos existan en el mundo, por supuesto que las habilidades de los relacionistas públicos son más necesarios. Así que bienvenidos los retos. Nosotros podemos cambiar el mundo. ¿Y por qué? Porque nosotros, al igual que ustedes, los periodistas, ¿sí? Le hablamos el oído a mucha gente. ¿Cuántos lectores tienen? ¿Cuántos ven sus columnas? ¿Cuántos escuchan sus noticiarios? ¿Cuántos de nosotros le hablamos a quienes toman decisiones? ¿Sí? Realmente, tanto lo decía Patricia como Pablo por ahí, somos influyentes. O sea, se habla mucho de los influencers porque tiene tantos seguidores y todo. Bueno, veamos lo que nosotros podemos hacer. Realmente nosotros podemos influir y por ello digo que podemos cambiar al mundo, pero siempre teniendo como base la ética, la honestidad, la transparencia, porque entonces cambiaremos al mundo positivamente. Tenemos el compromiso y la responsabilidad, y no es un cliché, de dejar un mundo mejor. Está en nuestras manos. Por ello, debemos construir puentes. El terreno puede parecer muy árido, pero de nosotros depende hacerlo fértil. Con ética, con pasión, con transparencia, con compromiso, pero sobre todo con el corazón. Hay que atrevernos a soltar nuestra creatividad para descubrir más y mejores formas de hacer relaciones públicas. Quienes tenemos algunos años haciendo relaciones públicas, Pati decía hace rato, hace 5 años estábamos haciendo esto y esto. Bueno, pues yo diría que hace 30 lo hacíamos completamente diferente, ¿no? Y teníamos el fax y teníamos las grandes videocaseteras y ahora traemos un aparatito en las manos con el cual podemos influir en todos los sentidos. Traemos cámara, traemos micrófono, podemos enviar textos, emails, etcétera, ¿no? Construyamos puentes. Hay que soñar y hay que tener visión para poner manos a la obra. Pero para ello necesitamos conocimiento, confianza y sobre todo trabajo en equipo. Eso es fundamental. No podemos hacerlo solos. Hay que salir de la burbuja, hay que retroalimentarnos. Y esa es una gran ventaja de los relacionistas públicos. Jorge, perdón, nos queda 1 minuto. Gracias. Para poder sentarnos a la mesa de quienes toman decisiones, ¿sí? De esas mesas directivas, de quienes dirigen las empresas, de quienes los gabinetes de gobierno y demás, nosotros los relacionistas públicos tenemos una gran ventaja. Tenemos otra visión de las cosas porque nuestra perspectiva es muy amplia, porque estamos constantemente fuera de la burbuja. Y para ello tenemos el radar activado las 24 horas del día. Detectamos amenazas y oportunidades. Hay que hacer mucho porque varios dicen que no se puede. Tenemos 1,440 minutos al día, 525,600 minutos al año. ¿Por qué no invertir muchos de ellos en todo esto? Las relaciones no pueden florecer si no las cultivamos. Construyamos con amor y tendremos puentes de confianza y generaremos credibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos a continuar con el periodo de discusión. Vamos a iniciar con una pregunta de apertura para los 3 panelistas. En el marco de los 200 años de independencia centroamericana, ¿cuál considera usted que es el propósito de las relaciones públicas en la construcción de una sociedad democrática? Podemos iniciar con Patricia. Bueno, yo diría que somos artífices para establecer relaciones. A través de las relaciones llegamos a ser
a ejercer nuestra multifuncionalidad. La democracia requiere de conversaciones positivas que ejerzan influencia, y considero que somos una plataforma de generación de valor. Lo que hacemos legitima discursos y además de eso crea reputación. Por lo tanto, somos pedagogos y el maestro siempre está actualizándose, como dijo Pablo y como también lo dijo Jorge, y por lo tanto nosotros somos artífices de la historia. Sin nosotros no hay storytelling. Gracias, Patricia. Pablo. Bueno, es una pregunta tan compleja que quizás debiera decir que no hay rol y salir corriendo. No. Pero ya en serio, la verdad es que la comunicación abierta, horizontal y libre es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática, ¿verdad? Eso es fundamental. Y es una condición fundamental para el ejercicio de las relaciones públicas, ¿verdad? Y una democracia también es vital para que las organizaciones y las empresas y las personas puedan conversar con sus públicos de interés y puedan generar actividades de comercio, ¿verdad? Entonces, de manera que es también la responsabilidad de las personas que trabajan en relaciones públicas velar porque existan condiciones en el sistema de comunicación que posibiliten una sociedad democrática, que permitan la participación de todos los sectores sociales. Entonces, sí creo que el profesional y, por supuesto, los colegios, los gremios de comunicadores, de comunicadoras y de relacionistas públicos tienen un rol fundamental. Muchas gracias, Pablo. Entonces, generamos historias, creamos conversaciones, abrimos ese espacio. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Totalmente de acuerdo con Patricia y Pablo, y yo lo único que agregaría sería que para construir un puente, la ética y la verdad son pilares de los mismos. Y entonces lucharemos contra la desinformación, porque la desinformación, que es uno de nuestros males más grandes actualmente, atenta contra la democracia. Y eso no lo podemos permitir. Muchas gracias. Ahora, en la exposición creo que todos lo mencionaron un poco, estos cambios, no solo con el COVID, sino también con el tema de la inmediatez, la digitalización, que por supuesto con el COVID, el tema de la inmediatez, la digitalización, pues se ha acelerado. Y creo que todos en algún punto mencionaron este tema. ¿Cómo logramos seguir construyendo relaciones públicas estratégicas basadas en investigación y poder reaccionar y ajustarnos a estos cambios de una manera eficiente? Tal vez ahora podemos empezar con Jorge. Bueno, yo creo que si hiciéramos o si conociéramos la agenda de un relacionista público, su agenda diaria, hablando de estos 1440 minutos, la realidad es que es todo un reto, vamos. ¿Por qué? Porque una es, tenemos que buscar información del día. Tenemos que diferenciarla de lo que hablaba yo hace rato, ¿no? La verdad contra la no verdad, etcétera, etcétera. Y tenemos que traer nuestro radar abierto totalmente. Y eso nos va a permitir muchísimo poder llegar a esto que mencionas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que tenemos que hacer es también complementarnos con otros, ¿no? Con otras profesiones. O sea, sí somos multitask, pero solos no podemos. Por eso también hablaba yo de el trabajo en equipo es fundamental. Las alianzas son importantísimas, ¿eh? Alianzas de facto y alianzas virtuales, por así decirlo, ¿no? Pero trabajar juntos. Juntos podemos hacerlo. Gracias, Jorge. Patricia. Solo le agregaría a lo de Jorge, porque estoy en total acuerdo, que no compitamos, que nuestra categoría comunicacional y de conocimiento tiene como suficiente para crear una relación estratégica multifuncional con los aliados. Los que antes se relacionaban de forma independiente, hay que atraerlos, porque en la actualidad somos el oxígeno de las empresas y basados en ese oxígeno
Si se lo trasladamos a la empresa como tal, nuestras audiencias van a poder respirar de mejor forma y vamos a lograr lo que necesitamos hacer, que nuestros públicos nos quieran, nos amen, nos cuiden, nos respeten, y esa categoría reputacional va a redundar en prestigio y va a redundar en contrataciones más firmes para nosotros también, porque nuestras empresas lo necesitan. O sea, vivimos de acuerdo a través de los números en las empresas, pero existimos a través de la pasión. Muchas gracias, Patricia. Don Pablo. Es otra excelente pregunta. Realmente la respuesta a la inmediatez es la anticipación. Quien ha construido una estrategia tendrá un faro, tendrá un norte para no perderse en ese medio de esa inmediatez. Eso implica trabajo previo. Ahora Jorge lo comentaba, objetivos claros, una escucha activa y permanente del entorno y principalmente de nuestras partes interesadas, ¿verdad? Esos diálogos que hemos anticipado, que realizamos permanentemente y no cuando queremos posicionar un mensaje o cuando queremos hacer una campaña nada más, o posicionar un producto, creo que nos va a permitir tener la respuesta adecuada, que bueno, proviene de ese trabajo diario, del ejercicio, de la investigación en la que hacía énfasis Jorge, la preparación responsable, la claridad estratégica, porque para el momento no hay tiempo que pensar, entonces hay que anticipar y pensar y estudiar y reflexionar antes. Muchas gracias. Entonces hablamos de alianzas, de anticiparnos, de tener una estrategia consolidada basada en objetivos. Ahora, todo esto relacionado con nuestro papel actual en las organizaciones y nuestra relación con otros profesionales, que también era algo que conversaban todos, ¿verdad?, sobre la relación con el área de mercadeo, periodismo y otras áreas de la comunicación. ¿Cuál es nuestro papel en todo este ecosistema que, como bien mencionaba don Pablo, se ha ido solapando? Tal vez podemos iniciar ahora con usted, don Pablo. Perfecto. Yo creo que no hay una competencia, hay una competencia, ¿verdad? Ayer me indicaba que es de cooperación, ¿verdad? Ayer me indicaba una colega de la consultora que quería estudiar cosas adicionales y que responsabilidad social, y está muy bien que estudiemos redes sociales, que profundicemos, pero el punto es que ¿qué vas a traer a la mesa que no sepa la de marketing o que no sepa el de redes sociales que pasa todo el día en eso? ¿Qué vas a traer a la mesa? Yo creo que traemos a la mesa la capacidad de escucha distinta de los públicos. Creo que traemos una capacidad de desarrollar narrativas, unas posibilidades de encontrar oportunidades de vinculación, engagement con partes interesadas, una inteligencia para poder aterrizar estratégicamente aquello que ya la organización sabe por inteligencia artificial o por blockchain o por mecanismos de encuestas, por lo que sea. Bueno, ya están los datos, pero a partir de ahí, ¿cómo se ven de una forma estratégica y relacional? Yo creo que seguimos teniendo, profesional, relaciones públicas sigue teniendo un espacio interesantísimo, vital, y si entiende que su mayor aporte es desde el punto de vista estratégico y el poder guiar esas relaciones en medio de todas estas nuevas plataformas y estos nuevos cambios tecnológicos y sociales. Muchas gracias. Jorge, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es nuestra posición en esta realidad? Yo creo que algo que es importantísimo, y bueno, Pablo ya lo menciona de todo lo que tenemos que hacer, pero yo hablaba hace rato que en lugar de competir nos debemos complementar, ¿no? O sea, efectivamente, ¿para qué vas a traer a la mesa, verdad? Bueno, pues si ya lo trae el otro, entonces complementémoslo y trabajemos en equipo, ¿sí? Porque además con esto hacemos sinergia, vamos, y entonces multiplicamos, ¿sí? Y aquí no es el objetivo, no es ni restar ni dividir, ¿no? Pero para ello hay que saber escuchar, no oír, escuchar, ¿sí? Que eso es importantísimo. Y quizás algo también que tengamos que hacer seriamente es el voltear y ver y el conocer qué pasa no nada más en nuestro entorno, en el entorno global. O sea, tenemos que ver las cosas globalmente, lo estamos viendo con el COVID. O sea, el COVID impactó al mundo, impactó Costa Rica, impactó Honduras, impactó Panamá, impactó México, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las cosas son globales, entonces tenemos que agarrar y trabajar juntos y ver de qué manera podemos ir resolviendo las cosas, pero para ello hay que ser congruentes.
Patricia. Agregado a lo que Pablo y Jorge dicen, yo diría que nos tenemos que convertir en pedagogos, que esa inmediatez nos ayude a mantenernos actualizados, que estas plataformas de las que gozamos ahora nos ayuden a ser más tolerantes y que nuestra visión estrecha, que pudo haber existido en un momento determinado de la historia, se convierta en una exposición mundial en la cual todos como equipo y de una u otra forma con nuestras habilidades blandas y nuestras habilidades duras cohesionadas y sobre todo volvámonos más tolerantes, porque los cambios a veces nos hacen creer que tenemos la razón en muchas cosas y más si tenemos más de 30 años de experiencia. Convenzámonos, las nuevas generaciones traen un potencial enorme, por lo tanto, convirtámonos en influenciadores de esas nuevas generaciones, pero recibamos de ellos lo mejor, sobre todo en temas de reticularidad, en donde han avanzado de una manera inminente estos chicos y que nos puede servir a nosotros para darles frescura a las organizaciones, como me sucedió a mí con mi empresa Comunicarte. Mis 3 hijos trabajan conmigo y si no fuera por ellos, realmente mi conocimiento no estaría siendo tan expansivo, ni mi visibilidad tampoco. Muchas gracias, Patricia. Hablamos entonces de escuchar, de construir estrategias, desde que nuestra posición también es de ser pedagogos, de compartir y recibir información de las nuevas generaciones y de otras profesiones. Algo que me llama mucho la atención durante las exposiciones fue que todos tenían también un slide sobre los retos o las dificultades y al principio pues se veía un poco negativo o tal vez un panorama no tan claro para nuestra profesión, es decir, estos retos, ¿cómo los vamos a afrontar? Iniciamos nuestra profesión hace más de 100 años con un comunicado de prensa, como decía Jorge. ¿Cuáles son los retos que vienen ahora en la construcción de los relacionistas públicos después de 100 años de profesión y 200 años de vida independiente en Centroamérica? ¿Cuáles son nuestros retos y el futuro que nos espera como profesión? Tal vez podemos iniciar con usted, Patricia. Bueno, a mi juicio, en mi país, el reto más elevado que podemos tener es cambiar la mentalidad a veces arcaica, a veces despótica y un poco regateadora, de ver la comunicación únicamente como una contratación y no como un producto final. De mi parte, en Honduras, este evento me provocó la necesidad de crear una asociación de relacionadores públicos, porque no existe. Estamos supeditados a la ley orgánica del Colegio de Periodistas, que dice que sí, funcionamos dentro de su ley, pero no estamos como relacionistas públicos conformados. Por lo tanto, para mí, esto es un reto vital que estoy segura que lo voy a llegar a cumplir, porque con personas como Jorge y como Pablo, me doy cuenta que el camino ya está hecho y lo único que a mí me toca ahorita es seguir ese camino para llegar al lugar donde, creando una asociación, se convierta en una actividad de mucha mayor injerencia en los diferentes sectores de la nacionalidad, donde yo por cuenta propia me he decidido a abordar y ha sido todo un éxito porque he trabajado desde presidentes de la República hasta sector empresarial y ONGs, pero para mí ese es el principal reto que hoy me forjo en Honduras y todo gracias a ustedes. Me han dado la llave para que yo pueda abrir esa puerta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Pablo. Sí, me parece que es importante anotar que, y tal vez en esto uno va a ser un poco disruptivo, ¿verdad? De que estamos viviendo un tiempo de transición, ahora lo comentábamos y a veces hablamos en ese sentido de lo digital. Yo creo que estamos en lo postdigital, no porque lo digital ya pasó, sino porque es lo cotidiano, ¿verdad? Ya lo digital no es disruptivo, ¿verdad? Hoy hablábamos de que un chico que hace unos 30 años estamos viendo con Internet, significa que un muchacho de 32 años, una muchacha a los 23 años tenía un teléfono inteligente, se había graduado de Relaciones Públicas, estaba empezando a trabajar, bueno, y eso fue hace 10 años, ¿verdad? Y el colegio de profesionales tiene
50 años y más de su mayoría, más de la mitad de su edad ya ha tenido que convivir con estos tiempos. Entonces estamos haciendo lo que vamos a estar, lo que estamos construyendo para lo que van a ser las relaciones públicas dentro de los 30 años, dentro de los próximos 20 años. Me parece que los profesionales tenemos ese reto de la escucha, ese reto de entender, de poder colaborar, como decía Jorge, con departamentos, y que Patricia lo decía también, con diferentes profesiones, con diferentes conocimientos, una investigación, estar permanentemente escuchando, leyendo, entendiendo, desarrollando esa capacidad de vincular a los públicos de interés de las organizaciones en las que trabajamos, desarrollar esa capacidad de generar narrativas, de transmitir experiencias, de poder vencer y entender es que estos nuevos tiempos implican una superación, por supuesto, absoluta de los viejos esquemas de modelos en los que decíamos el transmisor y el ruido y el mensaje, sino que ahora estamos en una co-construcción, y esa co-construcción tiene que ver precisamente con lo que planteaba en la exposición y que Patricia recogió. También de manera brillante en su exposición, que es esa búsqueda del propósito. Estamos buscando ese propósito. Tenemos que ayudar a las organizaciones a entender que son tiempos de competencia, que son tiempos de colaboración, que son tiempos de co-construcción. Entonces, tenemos que generar esa profundidad que tiene que ver con la forma en la que realizamos nuestra profesión, con la forma en la que definimos las relaciones públicas, y con ese entendimiento de que estamos en una etapa de transición en la que nos vamos moviendo en este mundo que es especialmente volátil en este momento, tratando de ayudar a las organizaciones ante la incertidumbre a tener un sentido que se construye a partir de los diálogos con sus contrapartes. Muchas gracias. Pablo, continuamos con Jorge. Gracias. Bueno, yo agregaría totalmente de acuerdo en lo que comentan Patricia y Pablo. Y yo agregaría e iniciaría con una autocrítica. Los relacionistas públicos somos buenísimos para poder llegar a las audiencias de nuestros clientes, ayudarles a cumplir sus objetivos, asesoramos a políticos, a deportistas, a personalidades, instituciones y demás. Pero creo que uno de los grandes retos como relacionistas públicos es en nuestra profesión. Requerimos hacer relaciones públicas para las relaciones públicas, porque muchísima gente no entiende lo que hacemos, no sabe lo que hacemos y cree que somos el alma de la fiesta, cree que somos los que nos la pasamos a todo dar y que no trabajamos. Y es todo lo contrario. Así que mi autocrítica es que debemos hacer relaciones públicas para las relaciones públicas. Necesitamos impulsar mucho la profesionalización de esto, ¿sí? No puede haber, como en muchas profesiones existe y es una realidad, charlatanes. Necesitamos, porque nosotros trabajamos en la reputación, trabajamos en el prestigio, trabajamos en la credibilidad. Así que debemos impulsar seriamente la profesionalización y debemos ayudar a los nuevos profesionistas. Y no nada más me refiero a los que están egresando y a los jóvenes. Hay gente que esta pandemia precisamente nos trajo el cambiar de profesión. Y entonces ahora tenemos nuevos profesionistas que no importa el rango de edad, son nuevos en esto. Y quienes tenemos un poquito más de tiempo necesitamos ser solidarios y colaborar. Damos las gracias a nuestros expositores por cada una de sus intervenciones. En este momento me gustaría pedirles un cierre a cada uno de ustedes sobre los retos de los relacionistas públicos antes y después de los 200 años de vida independiente en los países centroamericanos. Tal vez podemos iniciar con Patricia. Bueno, yo el sello que le daría a esto sería recordarles que la comunicación es la principal herramienta que permite a las empresas inteligentes seguir existiendo. Por lo tanto, posiciónate, arrebata, toma, influencia, muévete, crea, pero sobre todo, vuélvete un apasionado, porque el corazón de las relaciones públicas es la pasión.
Muchas gracias. Jorge. Pues yo agregaría nada más que la información es saludable. El miedo y la desinformación no. Y tenemos la alta responsabilidad de informar. Muchas gracias, Jorge. Continuamos con Pablo. Sí, bueno, tal vez para anotar que tenemos una gran responsabilidad en este momento y en este mundo complejo de brindar nuestros servicios de una manera ética, como mencionaba Jorge, de una manera responsable, entender que nuestro mayor valor es el acercar a las organizaciones desde el punto de vista estratégico a sus públicos de interés que están esperando un liderazgo ético, que están esperando un liderazgo responsable de las organizaciones, pero no solo de las organizaciones, sino de las personas que participan en esas organizaciones. De manera que ya no se vale que una organización tenga un discurso y que al mismo tiempo por ejemplo, sus líderes o su liderazgo esté haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Vivimos en tiempos de hipertransparencia, en los que es necesaria una coherencia absoluta entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso es una parte de la educación que tenemos que hacer como profesionales y con personas que estamos dirigiendo y organizando y asesorando a las organizaciones y a las empresas. Entonces, me parece que eso es fundamental, esa orientación, esa coherencia, esa transparencia, ese liderazgo ético y esa capacidad de construir y encontrar por medio de los diálogos la construcción de esas narrativas y esas experiencias para poder compartir con diálogos de valor y sinceros y transparentes con nuestras partes interesadas. Muchas gracias y muchas gracias a los tres por sus intervenciones tan valiosas en este panel. Vamos a continuar con las preguntas del público. Si alguien acá tiene una consulta, puede levantar la mano. Igualmente voy a iniciar con las preguntas que tenemos desde redes sociales. Bueno, la primera pregunta nos consultan, doña Patricia, ¿dónde se pueden conseguir sus libros? Ok, tengo a Marisa, mi hija, que es la subgerente de la empresa, que se encarga de llevar los libros a cualquier parte del mundo, de trasladarlo. Así es que así me gustaría que pudieran entrar a mis redes, @PatriciaAriasHN, y ahí les vamos a dar toda la información en relación con los libros. Por cada libro que me compren, regalo otro libro. Y eso significa que vas a estar bien motivado para poder obtenerlo. Y el 28 de este mes lanzo mi quinta obra, que es un breviario digital de huellas de una escritora con propósito, y ese me es más fácil regalártelo. Así es que si me escribes, Marisa se encarga de mandarlo inmediatamente. Gracias. Excelente, muchas gracias, Patricia. Por acá tengo otra consulta. ¿Qué nos recomiendan ustedes para atender situaciones de crisis en las organizaciones ante la incertidumbre en medio de la pandemia y post-pandemia? No sé si alguno quiere responder la pregunta. Yo creo que si ahorita hiciéramos simplemente una pequeña encuesta, ¿sí? Ni los gobiernos ni las empresas en alto porcentaje tienen un manual de crisis. Ni nosotros en nuestras familias y en nuestra casa tenemos esos pequeños elementos que requerimos en caso de un desastre natural. Y eso es una crisis. Entonces, debemos prepararnos, debemos anticiparnos, debemos tener listo, como cuando pasamos por esos edificios, además, donde dice rompas en caso de emergencia, para poder romperlo, tener la llave, para poder abrir ahí, ¿sí? Y sacar el extinguidor, ¿no? Pero por eso el radar activado las 24 horas. Crisis es todo un tema que lo podríamos dedicar exclusivamente para ello, ¿no? Pero de entrada hay que trabajar en un manual de prevención de crisis. Perfecto. Sí, no sé si me permiten. Adelante, don Pablo, muchas gracias. Sí, creo que, bueno, ya Jorge
ha dicho de lo más importante, o sea, estar preparados, pero muchas veces, y por la experiencia, y estoy seguro que los colegas estarán de acuerdo conmigo, tenemos que empezar diciéndole que usted tiene, además del manual, además de prepararse para la crisis, parte de prepararse para la crisis es que usted tenga una reputación construida. Siempre estamos esperando al momento de la crisis, entonces corramos a atender la crisis. Pero ¿qué pasó antes? ¿Quién te conoce? ¿Cómo te conoce? ¿Cuál es la profundidad de tu huella digital? ¿Cómo te has estado relacionando con tus públicos de interés de previo? Porque las organizaciones que pasan con una crisis y salen tal vez inclusive a veces más fuertes o que soportan las crisis son aquellas que ya tenían y que ya habían trabajado y habían invertido en una reputación de manera previa. Entonces, no salga a buscar a la persona de relaciones públicas cuando tenga una crisis, salga a buscarla ya, para que empiece a trabajar y a construir su reputación, que es el mejor valladar que le va a permitir soportar los tiempos cuando venga la crisis. Y por supuesto, tenga ese manual y esté preparado, como dice Jorge. Y rápidamente yo agregaría algo más, o sea, no hay que maquillar, hay que ser auténticos. ¿Sí? Porque de nada serviría el decir tengo una reputación que no es cierto, no es una reputación tal cual, ¿no? Porque está maquillada, exclusivamente, nada más. Yo se lo agregaría, cada vez las audiencias están más especializadas, tienen mayor conocimiento y, como diríamos en Honduras, están menos tontas como para no entender que se les está engañando. Muchas gracias a los tres. Acá tengo un comentario. Un gusto, soy peruana, Yulisa Torne. Comparto con ustedes la conceptualización para mí de lo que son las relaciones públicas, porque coincide con lo que expone Jorge de Garay. Es la disciplina encargada del proceso estratégico de la comunicación entre la organización y sus públicos para generar vínculos sostenibles que permitan el bienestar común, teniendo como base fundamental altísimos valores deontológicos para la construcción mutua de una reputación impecable, nos comparte Yulisa. Y tengo también otro comentario de Carla Rueda, el aporte de una visión, ese es un plus, gracias, de una nueva visión, nos dice Carla, el aporte de una nueva visión es un plus, gracias don Pablo Duncan, dice Carla por acá, que nos está siguiendo en la transmisión. Y tenemos una pregunta: ¿qué metodologías nos recomiendan para analizar los públicos en estos tiempos de crisis? ¿Qué metodologías? Bueno, yo creo que yo, por ejemplo, algo que hacemos y que yo recomiendo a cualquier relacionista público es hagamos investigación de mercado, ¿no? Hagamos grupos de enfoque, escuchemos, o sea, tenemos que tener diferentes canales de información para poder desarrollar nuestras estrategias y nuestras acciones. O sea, no podemos levantar el dedo y decir, creo que va por aquí. No, hay que tener datos duros, ¿no? ¿Sí? Pero también hay que tener la otra parte, vamos, ¿sí? Cualitativo y cuantitativo. Excelente, muchas gracias. Patricia o Pablo, ¿algún comentario sobre este tema? Nunca he descubierto nada que no funcione con el tema científico del que acaba de hablar Jorge. Lo que sí, en lo que yo me encontraba antes de la pandemia, les costaba mucho hacer estudios de mercado porque no querían invertir más. Y mis clientes a veces decían, Patricia, pero usted para eso la tenemos y para eso es nuestra asesora, ¿de acuerdo? Había que comenzar con una etapa de concienciación para que se diesen cuenta de que no somos todólogos. Creen que somos todólogos, pero que cada rama especializada tiene su función. Entonces ahí caigo donde está Jorge y lo que dijo, eso es lo correcto. Entre lo más de menos costo de inversión que logramos descubrir son los focus group. Tomamos un ente representativo con 10 personas de diferentes estatus, de diferentes edades, y ahí nos da como una idea primaria de lo que puede ser. Por si no hay mucho dinero, porque como siempre hay temas de costos, ¿verdad? Eso podría ser una alternativa que le puede resultar lo más a priori posible. No puedes construir un puente si no estudias el terreno antes.
Gracias. Tal vez para aportar sobre creo que ya se plantearon las respuestas puntuales, nada más la reflexión de que ahora los mercados son conversaciones, ¿verdad? Y ahora, además de lo demográfico, tenemos que entender que los territorios son esos espacios donde las personas están conversando y muchas veces, como decía Jorge, están conviviendo en esa conversación sobre ese producto, sobre esa iniciativa, sobre ese tema en particular, personas de grupos etarios muy diferentes o de lugares muy diferentes, con experiencias muy diferentes. Entonces tenemos que afinar en ese conocimiento que nos decían Patricia y Jorge, que es fundamental para poder entonces entender a nuestras audiencias. Tenemos que entender que también están agrupados en esos territorios y en esas conversaciones y nos puede sorprender si no estamos escuchando con esa atención y también con ese ajuste a nuestros públicos. Muchas gracias. Y para finalizar tenemos una última pregunta. Tal vez es tiempo de revisar cuál es la profundidad de nuestra huella como relacionadores, vista desde la academia. Las universidades, lamentablemente, como estructuras sólidas, van a la saga de la veloz realidad. Tal vez ¿qué aporte nos pueden dar ustedes desde este comentario, verdad? Sobre la educación y cuál es el reto que enfrentamos también desde esta área en la formación de relacionistas públicos. A mi juicio, no es la huella, sino el propósito, porque la huella ya está. Nuestro trabajo ya es visible y de hecho no existirían las empresas con su visibilidad si no fuera a través de nosotros. Creo que lo que tenemos que cambiar es ciertos pensamientos que están enmarañados en el pasado, llevarlos al presente y convertirlos en un futuro promisorio. Tenemos todo de la mano, somos gente sumamente informada, tenemos las herramientas, nuestras habilidades blandas son exquisitas y por lo tanto, insisto, no es la huella, es la visión para llegar al propósito. Gracias, Patricia. Don Pablo, don Jorge. Sí, tal vez las universidades tenemos que tener el balance y un cuidado especial. Los estudios no pueden ir al vaivén de lo que apenas estamos construyendo y apenas estamos entendiendo. Nos puede ganar alguna angustia de decir, bueno, hay que meter un montón de temas digitales y hay que cambiar el pensum. Y yo creo que depende mucho de la cátedra, de cómo llevar esos principios, cómo llevar esas cosas que hemos aprendido, cómo llevarlas, porque muchas van trascendiendo los tiempos. Y tenemos que tener cuidado con las modas, porque al final, más allá de lo que está cambiando, al final es cómo vamos reinterpretando nuestra profesión, y ese es un esfuerzo que se hace menos cambiando los pensums y más cambiando nuestra manera de pensar y más cambiando nuestra forma de aproximarnos a los nuevos problemas, reinterpretando muchas de las soluciones que hacíamos. Eso significa hacer cosas diferentes, significa enseñar diferente, pero venciendo la tentación de creer que vamos a cambiarlo todo por una moda o por un momento, sin más bien repensar lo que estamos enseñando en un nuevo contexto. Gracias. Yo creo que ahí tenemos grandes retos, ¿sí? Hay académicos excelentes como hay relacionistas públicos excelentes, ¿sí? Pero también nos encontramos con algunas universidades en diferentes partes de Latinoamérica, y voy a hablar por México específicamente, en donde el contador público le dieron la materia de relaciones públicas, fue a la librería, compró un libro, edición 1996, y da su clase de relaciones públicas. Y entonces hablamos de profesionalizar, y a quién estamos sacando de estudiante y de licenciado en relaciones públicas. Entonces tiene que haber una vinculación muy estrecha en donde nosotros y las universidades y los académicos trabajemos juntos, porque la teoría es importantísima, la historia es importantísima, pero la práctica también. Y si eso lo hacemos y aportamos, y ahí es a donde yo hablaba del compromiso de que tenemos que aportar también. Aportar a estos nuevos profesionistas, a estos estudiantes, aportar a la academia, ¿sí? Y quienes han escrito libros o quienes estemos escribiendo libros, perfecto, pero además hay muchas otras formas de participar. ¿Por qué no ir
y tener un conversatorio con estudiantes, un panel de este tipo con estudiantes. ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no hacer lo otro? O sea, esa vinculación es muy importante. Hay que abrirnos, tanto las universidades como nosotros, a esta posibilidad. Muchas gracias a los tres. Y hablando de la academia, me gustaría pedirle a don Gilberto Lunes si me puede acompañar en este momento en el escenario. El día de hoy tenemos 2 estudiantes de la Escuela de Relaciones Públicas de la Universidad Latina de Costa Rica quienes han venido a exponer el trabajo en el auditorio y queremos darles un certificado de reconocimiento. Entonces me gustaría pedirle a Mario Peraza González y José Carlos Moya Martínez que nos acompañen para entregarles este agradecimiento por venir a exponer su trabajo del curso de gestión de la imagen corporativa a nuestra actividad del día de hoy. Ellos son estudiantes de último cuatrimestre en la Universidad Latina de Costa Rica y nos acompañan hoy. Muchas gracias, chicos. Gracias, muchas gracias, don Gilberto. Y bueno, de esta manera brindo un agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado hoy, tanto de manera virtual en nuestras redes sociales como acá en el auditorio. Realmente estamos muy agradecidos por su compañía, por sus consultas. De la manera más atenta agradecemos a Jorge de Garay, a Pablo Duncan Lynch y a Patricia Arias por todo el aporte y por toda la información que han compartido con nosotros esta noche. Finalizamos esta actividad agradeciendo también al Colper y al Redir por hacerla posible y a nuestros patrocinadores, el Banco Nacional, FIFCO, la Casa del Futbolín, Balones Boyle y Colby por hacer posible este panel de discusión y esta Semana de la Comunicación. Muchas gracias a todos y buenas noches.